Vamos a hacer una oración y le vamos a rogar al Padre que Él venga a hablar a nuestro corazón. Amén. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar. En esta preciosa mañana, Señor, queremos suplicar el auxilio de tu Espíritu Santo para que sea Él, Señor, el que venga a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, por favor, aparta toda malicia y aparta toda inmundicia de nuestra vida, para que hoy podamos recibir tu palabra con un espíritu sencillo y humilde. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te decimos, háblanos, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. En el libro de Génesis podemos ver, hermano, cómo el Señor empezó a tener una relación con el hombre directa, donde Dios hablaba con el hombre cara a cara, pero resulta que a causa del pecado, esa comunión que había de cara a cara se perdió entre el hombre y Dios. Y me llama mucho la atención porque en el capítulo 3 del libro de Génesis nos damos cuenta que es ahí donde el hombre peca a causa de la desobediencia. Y dice en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Verso 17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y entonces veo yo acá en el verso 17 que hubo una maldición a causa del pecado. Y el Señor le dice a Adán: con el sudor de tu frente comerás, pero le dice: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y entonces me llamó la atención porque la maldición que fue derramada por el pecado del hombre cayó sobre la tierra. Y entonces desde ese momento la tierra adquirió una maldición de parte del Señor. Pero años después, hermano, el Padre envía a su Hijo Jesucristo y lo envía en calidad de hombre. Dice Filipenses que Jesucristo, siendo Dios, no consideró el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, tomando forma de siervo, y vino, hermano, como un sumo sacerdote, para poder pagar la ley que nosotros no podíamos pagar. Y entonces hubo algo extraordinario, porque Jesús, siendo hombre, dice la Biblia que Él fue tentado, óigame esto, Él fue tentado en todo, en todo. Jesús experimentó toda clase de tentación, pero nunca pecó. Oiga eso, hermano. Por eso dice la Biblia que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero que no pecó. Y entonces cuando yo veo eso, hermano, que Jesús participó de cuerpo y participó de sangre, igual que nosotros, pero hubo algo extraordinario. Jesús nunca contaminó su sangre. Jesús guardó su sangre. Y mire, hermano, hubo un milagro tan extraordinario, porque en el libro o en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, si me suben un poquito el monitor, por favor. Lucas 22, 44 dice, mire qué impresionante, me dice amén cuando lo tenga. Lucas capítulo 22, verso 44.
y me regalan un Holz. ¿Ya lo tiene? Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Miren qué impresionante es. Dice que Jesús, hermano, cuando estaba en el monte Getsemaní orando, él entró en una agonía, y dice que su agonía era tanto que su sudor se convirtieron en gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y entonces cuando yo veía, hermano, que el sudor de Jesús caía sobre la tierra, entendí que esa sangre estaba siendo derramada para poder cancelar la maldición que había caído sobre la tierra en el capítulo 3 de Génesis, verso 17. A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba cancelando toda maldición sobre la tierra. Hermano, eso es impresionante. Yo puedo ver el poder de la sangre de Jesucristo, y de eso quiero hablarle hoy, del poder de la sangre de Jesús. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 20: y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Perdón. Verso 21. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados él y sus vestiduras, también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y entonces yo puedo ver, hermano, que desde el Antiguo Testamento le empezaron a dar una función a la sangre del cordero. Bueno, aquí dice del carnero, pero tenemos que entender que el carnero es un cordero que ya creció. El cordero es una oveja macho que es bebé, pero el carnero es una oveja macho que ha madurado. Y entonces la sangre del carnero era utilizada para consagrar. Mire esto, hermano. La sangre del cordero era utilizada para consagrar. Y entonces, si en el Antiguo Testamento se usaba la sangre del carnero para consagrar, ahora en el Nuevo Pacto se usa la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y esa sangre viene a consagrarnos a nosotros. Pero eso no se queda ahí. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 29, Éxodo, es que no sé qué pasó acá. Perdí el control de mi computadora. Ahí estamos. Éxodo capítulo 30, verso 10. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de la expiación por el pecado. Una vez al año por todas vuestras generaciones, santísimo es al Señor. Y entonces yo empiezo a ver, hermano, que en el libro de Éxodo empiezan a hacer uso de la sangre del cordero. Y la primera función que veíamos era para consagrar. Pero ahora yo veo acá que la sangre del cordero era para la expiación del pecado. En otras palabras, la sangre del cordero era para poder perdonar el pecado del pueblo. En el libro de Éxodo 12:7
Dice, y tomarás parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Aquí, hermano, esto es extraordinario, porque esto está ocurriendo antes de que el pueblo de Israel sea dejado en libertad del lugar donde ellos estaban siendo esclavizados. El Señor, hermano, usted sabe que envía pestes, envía diferentes pestes sobre Egipto como señales para que Faraón dejara en libertad a su pueblo. Y me llama poderosamente la atención porque dentro de todo eso, Dios envía al destructor. Oiga lo que le estoy diciendo. Dios envía al destructor para destruir, para matar. Y dentro de los personajes que el destructor va a matar es a todos los primogénitos de la tierra, tanto de ganados como de hombres. Pero hubo un milagro extraordinario porque hubo un sacrificio. Ese día, cuando el destructor iba a salir a la tierra, fue el día de la Pascua. Y entonces, hermano, hubo un sacrificio. El cordero fue sacrificado y hubo un derramamiento de sangre. Y entonces cuando hay ese derramamiento de sangre, Dios les da una orden. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Pero mire el verso 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y yo, el Señor, dice su palabra. Verso 13. Y oiga, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Aleluya. Mire, hermano, qué extraordinario lo que está ocurriendo acá. Porque dice que la sangre del cordero iba a servir de señal para que cuando el destructor pasara para herir, hermano, la casa que estuviera cubierta con la sangre del cordero, el destructor iba a pasar de largo. Y lo que estamos viviendo hoy, en el mes de febrero del año 2020, es una peste, es una pandemia. Aunque no lo han declarado como pandemia, hermano, usted sabe que el coronavirus ya está en 40 países, en más de 40 países. Y entonces eso ya no puede ser solamente una enfermedad común, sino que esto ya se convirtió en una pandemia. Ya llegó a México y aún nuestro presidente, hermano, en declaraciones dijo que se estaban preparando porque era inevitable que el coronavirus entrara a Guatemala. Ahora, nosotros el día viernes entendíamos a la luz de la palabra que Guatemala puede ser librada del coronavirus. Porque la Biblia dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, la libraré de los males. Aleluya. Dios nos dio una promesa y lo que necesitamos es doblar nuestras rodillas delante del Señor, volver nuestro corazón al Padre, hermano. Si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros malos caminos, Dios va a sanar nuestra tierra. Pero ahora aquí Él nos da otra herramienta para poder sanar, y es la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero. Ahí mismo en Éxodo 12, capítulo 22 dice: y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel de los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios,
Y cuando vea, ¿qué dice? Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Aleluya. Cuando el ángel destructor mira la sangre, el ángel pasa de largo. ¿Por qué? Porque el ángel destructor sabe que tenemos una marca. Y es que esto es impresionante, hermano. Porque cuando leemos en el libro de Apocalipsis, hermano, dice la Biblia que el cuarto ser viviente habló y entonces dice que abrió el sello. Y dice que empezó a salir del humo, empezó a salir unas langostas para herir a la tercera parte de la tierra, para matar. Pero le dan una orden. Y la orden que le dan es que no puede tocar ni la hierba, ni los árboles del campo, ni a ningún hombre que tenga el sello de Dios sobre su frente. Oiga, hermano, no pueden tocar a ningún hombre sobre el cual esté el sello de Dios sobre su frente. Y entonces cuando yo voy al libro de Éxodo me doy cuenta que el ángel destructor no podía destruir las casas y los que estaban en ella de aquellos que tenían una marca, la sangre del cordero. Y entonces ahora que estamos viviendo una pandemia, el Señor Jesús viene a ponernos una marca. ¿Y cuál es esa marca? Su sangre. Su sangre. Y a causa de la sangre de Jesucristo, hermano, usted y yo vamos a ser librados de todo mal. Yo no sé si usted lo cree. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Mire, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Aleluya. Y entonces, hermano, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento es una sombra para nosotros. Y entonces en el libro de Hebreos dice que si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se habían contaminado santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, hermano? Imagínense, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo? Si aún el mismo apóstol Juan cuando lo vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre preciosa ahora es derramada sobre usted y sobre mí. Cristo tiene poder. Y déjeme decirle, su sangre sigue fresca. La sangre de Jesús no ha coagulado. La sangre de Jesús sigue fresca. Sigue haciendo milagros, sigue teniendo poder. Efesios capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1, 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, ¿cuál es el poder de la sangre de Jesucristo? Dice que en Él
tenemos redención mediante su sangre. Mire qué hermoso, hermano. Ahora, yo no sé si usted logra entender qué es redención. ¿Qué es redención? ¿Perdón? Redención es comprar algo que ya era mío. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él nos redimió del reino de las tinieblas. Él nos compró con su sangre. Y no solamente hay redención, sino que dice que hay perdón de nuestros pecados. Y se recuerda la profecía: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana los dejaré. Dios es bueno. Dios es bueno. Y mire, hermano, quizás alguien venía incluso condenándose, diciendo que no era digno de estar en la casa del Señor a causa de su pecado. Pero Dios nos viene a decir hoy que por medio de su sangre Él nos redime y nos perdona todos nuestros pecados. Dios es bueno. Primera de Pedro 1:18. Mire lo que dice la palabra. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Aleluya. Oiga, hermano, usted no fue comprado ni con oro ni con plata. El precio que pagaron por nosotros, ni siquiera todo el oro del mundo podría venir a poder suplir ese pago, porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. La sangre del Cordero fue derramada en la cruz del Calvario y usted y yo fuimos comprados con su sangre. ¡Aleluya! Hermano, esto es extraordinario. Mire, usted vale mucho. Dígale al hermano que tiene a la par: tú vales la sangre de Cristo. Así que si alguien venía pensando que no valía nada, le tengo una buena noticia: usted vale la sangre de Jesucristo. Usted vale la sangre del Cordero. Hermano, el sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. El sacrificio en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre, Él lo estaba comprando a usted. Él estaba diciendo: yo derramo mi sangre para perdonarte. Hoy te compro y te hago mi hijo. ¡Aleluya! Capítulo 2, verso 13 del libro de Efesios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mire, hermano, dice que nosotros estábamos lejos de Él, pero ahora por la sangre de Jesucristo hemos sido acercados al Padre. Ay, hermano, si usted había estado orando y sentía que su oración no llegaba al Señor, quizás estaba lejos. Quizás usted estaba lejos del Señor. Pero hoy, por medio de su sangre, usted y yo vamos a ser acercados al Padre. ¡Aleluya! Es que mire, hermano, no es lo mismo hablar con alguien de lejos que hablar a alguien que está cerca. Y hoy, por la sangre del Cordero, somos acercados al Señor. Mire qué poderosa la sangre de Jesucristo, hermano. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo
por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Oiga, hermano, hoy hay un camino nuevo, un camino vivo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y entonces, hermano, mire, esto es glorioso, porque Jesús dijo: yo soy el camino, pero ese camino lo tenemos nosotros ahora. Dice en el verso 19: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Hermano, antes el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, y todavía así corría el peligro de que se muriera ahí. Pero ahora usted y yo podemos entrar a la hora que queramos. ¿Por qué? Porque nos dieron libre acceso. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario rasgó el velo que dividía el lugar santísimo, y ahora podemos entrar confiadamente ante su presencia, hermano, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora usted y yo podemos entrar a su presencia. ¡Aleluya! Yo no sé si usted sintió la presencia del Señor. Es más, yo no sé si lo sigue sintiendo. Pero el Señor está aquí. Aunque el diablo lo quiera distraer ahí poniéndole saber qué ritmo es, va. Tal vez algunos están concentrados allá, pero hermano, el Señor está aquí. Cristo está aquí. Y Él te quiere bendecir. Hoy tenemos libre acceso a su presencia. Podemos entrar al lugar santísimo. Hermano, eso es extraordinario, porque ya no nos quedamos en el atrio, ya no nos quedamos en el lugar santo. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Mire lo que dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mira, hermano, Jesús no tenía por qué morir. Los que tenían que morir éramos nosotros. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Dígale al hermano que tiene a la par: Jesús tomó tu lugar, dígale. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Aleluya. Hermano, ahora nosotros podemos ser gente que puede vivir en paz. ¿Por qué? Porque el castigo por nuestra paz cayó sobre Jesús. Él cargó por nosotros. Él cargó por nosotros. Hermano, ahora su sangre es el nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de nuestros pecados. Hermano, ahora lo único que necesitamos es decirle: Señor, ten misericordia de mí, porque dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón arrepentido. Dios no desprecia un corazón que le dice: Señor, perdón. Hermano, si nosotros nos acercamos pidiendo la misericordia del Señor, su sangre, la que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Jesús, la que sigue fresca, la que sigue haciendo milagros, nos perdona y nos da acceso a su presencia. Dios es bueno. Dios es bueno. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, hermano, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, yo le tengo que hacer una pregunta.
¿Cuántos saben que Jesús ya los perdonó? Hermano, todos los que estamos aquí fuimos perdonados por su sangre. Ahora le tengo que hacer otra pregunta. ¿Y usted ya se perdonó? Ya nos oyeron los amenes. Hermano, ¿usted ya se perdonó? Porque a veces cometemos ese error. Cristo ya nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Cristo ya nos perdonó, pero yo le sigo recordando el pecado a mi hermano. Perdone, si Cristo ya me perdonó. El acusador ya no tiene derecho sobre nosotros porque nos pusieron una marca. La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. A veces dan ganas que cuando alguien te empieza a decir, sí, pero ¿hace cuánto tiempo pecaste? Dan ganas de decirle que el Señor te reprenda, acusador. Porque es el acusador el único que nos recuerda nuestro pasado. Cristo ya no. Cristo ya nos perdonó. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es hermoso, hermano. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y oiga, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Hermano, Cristo nos hizo libres del pecado. ¿Cómo? Por medio de su sangre. Por medio de su sangre. Y si alguien piensa, hermano, que aún no ha sido perdonado, hoy va a ser partícipe de la sangre del Cordero. No solamente de su sangre, sino de su cuerpo y de su sangre. Aleluya. Capítulo 5, verso 9 de Apocalipsis. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, oiga esto, hermano, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aleluya. Hermano, usted no era pueblo, yo no era pueblo de Dios, pero con su sangre fuimos comprados. Y ahora somos llamados pueblo del Señor. Dice la Biblia, si usted lee los siguientes versos, que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes para Él. ¿Por qué? Porque nos compró con su sangre. Aleluya. Hermanos, la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo es poderosa. Y hoy la vamos a beber. Hoy la vamos a beber. Fíjense que en el Evangelio de Juan capítulo 6, del verso 54 en adelante, Jesús les empieza a hablar y les dice que el que no coma su cuerpo y beba su sangre no tiene parte con Él. Y solo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, por lo menos hay 25 beneficios de la sangre del Cordero. Imagínense. En el verso 66 dice que muchos se asombraron, se asustaron, ¿cuál es la palabra? Se alborotaron porque le dijeron: ¿y cómo vamos a comer tu sangre? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Ellos creían que se iban a volver carnívoros. Pero Jesús les dijo: este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. Y todo el que coma y beba de él tendrá parte conmigo en el reino de Dios. Aleluya. Hermanos,
La sangre de Cristo nos vino a comprar y ahora somos llamados hijos del Altísimo. Mire qué extraordinario esto, hermano. Quizás algunos, su familia, tenían mala reputación. Quizás su apellido tenía mala reputación. Quizás otro, su apellido era de renombre, tenía buena reputación. Pero no importa cuál sea su nombre y cuál sea su apellido, hoy somos llamados hijos del Altísimo. ¡Aleluya! Dele palmas fuertes al que vive. Mire, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16. Si me acompañan en el piano, por favor. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, cuando nosotros participamos del pan y del vino, no estamos participando de cualquier cosa. Estamos siendo partícipes del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que es poderosa para sanar, para perdonar, para libertar. Dice en el libro de Isaías que por sus llagas hemos sido sanados. Oiga eso, hermano. Por sus llagas hemos sido sanados. Y yo puedo testificarle que hace 4 años los médicos me dijeron: si no te operamos en 3 días te morís. Mi hemoglobina había bajado a 4.5. Yo ya no tenía fuerzas para caminar, ni siquiera tenía fuerzas para bañarme yo mismo. Estaba al borde de la muerte. Pero Dios hizo un milagro. Un día miércoles, yo salí de la clínica llorando, porque el diagnóstico fue: si no te operamos hoy, en 3 días te mueres. Yo salí de la clínica angustiado, desesperado. Y ese día miércoles yo vine a la iglesia, no había terminado el culto, y ustedes oraron por mí. Me ministraron Santa Cena. Y en esa administración del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, yo fui sano. En ese momento mis manos cobraron color. En ese momento mis párpados tuvieron color. En ese momento yo pude correr. En ese momento Dios me devolvió la vida a través de una Santa Cena. Eso fue hace 4 años. Pero el 2 de enero del 2020, mañana va a ser 2 meses, yo me accidenté y me quebré el húmero, es el hueso del codo hacia el hombro, y la cabeza del húmero, la cabeza quirúrgica del húmero, se quebró en varias fracciones. Fue una fractura múltiple. Y aparte de la fractura, hubo luxación. O sea, el hueso se zafó de su lugar. Me tenían que operar. Me internaron en un hospital público y tenía que esperar 2 meses para que me operaran. Estuve 8 días internado. La operación en un lugar particular costaba 30,000 quetzales. Dinero que no tenía. Pero los hermanos por fe se juntaron entre todos y dijeron: vamos a sacar al pastor del hospital y llevémoslo a un privado. ¿Y qué día me sacaron? Día lunes. Me sacaron del hospital
y me llevaron a un lugar público, a un lugar privado. Y ahí, bueno, eso día lunes me sacaron, pero día domingo, a mediodía, me llevaron Santa Cena. Llegaron a orar por mí. Y oraron por mí y me ministraron Santa Cena. Ese día domingo que me ministraron Santa Cena, en la noche, yo pegué un grito de dolor. Yo estaba hablando por teléfono con el hermano Marlon Pérez, cuando yo grité del dolor, porque literalmente yo sentí que mi hueso lo movieron. Yo estaba hablando por teléfono cuando pegué el grito, porque mi hueso se movió y fue un dolor, hermano. Yo corrí a la enfermería, pero cuando llegué a la enfermería ya no llevaba dolor, nada de dolor. Esa fue la primera noche que yo ya pude dormir sin dolor. Día lunes me sacan del hospital y me llevan a un lugar privado. Y el doctor me dice: ¿por qué lo quieren operar si usted no necesita operación? Y entonces entendí que Dios había sanado mi hueso con una Santa Cena. Me habían dicho que tenía que pasar 3 meses con el Belpo, que era lo que cargaba anteriormente. Que después de los 3 meses tenía que pasar 2 meses con cabestrío. Que no iba a poder manejar carro por lo menos 1 año. Pero hace 8 días fui donde el médico. Y el médico me dice: ya se puede quitar el Belpo. Hermano, las fracciones del húmero ya habían pegado. Hermano, en un mes. Y entonces me quitan el Belpo y me dice: use cabestrío 2 semanas. Y en 2 semanas ya va a poder manejar carro. Cuando el diagnóstico era que no iba a poder manejar carro por lo menos en 1 año. Y yo espero en Dios que el jueves que voy a la cita me digan: ya no use el cabestrío. Porque en esta cena yo sé que voy a ser sano por completo. La mesa del Señor tiene poder. Dios es poderoso. Y si usted viene enfermo hoy, la sangre del Cordero lo puede sanar. Hermano, la Santa Cena es poderosa. Dios me devolvió la vida en una Santa Cena. Dios me libró de una operación de 30,000 quetzales a través de una Santa Cena. Mis huesos fueron restaurados a través de una Santa Cena. Y yo sé que hoy Dios va a hacer milagros con la Santa Cena. Póngase de pie. Mire lo que dice Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y hoy vamos a ser partícipes de esa mesa. Tráiganse los elementos. Hoy vas a recibir tu milagro. ¿Sabe por qué? Porque la sangre del Cordero sigue fresca. Porque la sangre del Cordero es poderosa. Y no importa cuál sea la condición de tu alma, no importa cuál sea la condición de tu cuerpo, hoy vas a recibir un milagro a través de la mesa del Señor. Anoche tuve un sueño y vi a 3 personas en el hospital. A hermano Coca, a hermana Johanna y a hermana Susi.
Hermana Johanna y hermano Coca estaban enfermos otra vez en el hospital y Susi estaba por dar a luz. Pero yo sé que hoy, a través de la sangre del Cordero, esa enfermedad va a ser sanada en el nombre de Jesús. Y Susi, Ana Cristina, van a nacer con sanidad. Aleluya. Hoy van a haber milagros. Hoy van a haber milagros. Yo no sé si usted lo cree, pero hoy Dios va a hacer milagros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra, porque yo sé que tú hablas a tiempo, pero también hablas fuera de tiempo. Y hoy yo sé, Padre, que tu sangre tiene poder. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hermano, hermana, si tiene que pedirle perdón a Dios, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para decirle: papito, por favor, perdóname. Por favor, ten misericordia de mí. No importa cómo sean tus pecados. Jesús dijo: aunque tus pecados sean rojos como la sangre, como blanca lana quedarán. Y aunque fueran rojos como el carmesí, como blanca nieve, serán emblanquecidos. Venid pronto, dice el Señor, y pongámonos a cuentas. Si tienes que pedir perdón, abre tus labios, abre tu corazón y dile: papito, por favor, misericordia clamo. Misericordia clamo, Señor. Hoy clamamos un milagro. Hoy te pedimos que por medio de tu sangre tú vengas a perdonarnos. Que por medio de tu sangre tú vengas a hacer un milagro en nosotros. Que toda enfermedad pueda ser sanada por medio de tu sangre. Que hoy podamos ser libertados, sabiendo que fuimos comprados, que fuimos redimidos por medio de tu sangre. Oh, Ramá Malaca Keiro Ito Nama Lala Laca Aira. Déjame dejar en tu corazón algo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y hoy Dios va a hacer un milagro en ti. Dios va a hacer un milagro en ti. Evelyn, Dios ya sanó ese hueso. Ya lo vimos con nuestros ojos. Y hoy el Señor confirma ese milagro sobre su rodilla. Oh, Ramá Malala Laca Keiro. Empieza a recibir tu milagro. Recibe tu milagro. Hoy el Señor quiere hacer un milagro en ti. Dios trae un milagro. Dios trae una sanidad a tu alma, a tu espíritu, a tu cuerpo. Oh, Ramá Malaca Keiro Ito Nama Lala Laca Aira. Hay poder en la sangre del Cordero. Levanta tus manos, levanta tus manos. Hoy hemos sido llamados a la mesa del Señor. Jesucristo ha servido la mesa, su cuerpo y su sangre. Su cuerpo y su sangre para sanarte, para perdonarte, para libertarte, para redimirte. Padre, en el nombre de Jesús,